Bendiciones a tu vida. Te doy la bienvenida a este episodio de Adorando al Rey con Yasmira, en donde estoy compartiendo con la pastora Mildred Matos. Ella es la esposa del pastor Rey Matos y quienes llevan un ministerio extraordinario, hermoso a nivel internacional, en donde ellos llevan la palabra de vida a todas las naciones, pero enfocados al matrimonio, al hogar, a la crianza de los hijos. Esto es algo maravilloso que podamos contar en este tiempo tan difícil con personas que llevan un matrimonio feliz, grato y lleno de vida. La vida de nuestro Señor Jesucristo. La pastora Mildred recibió a nuestro Señor Jesucristo a muy temprana edad, a los 16 años. Y ella hoy está compartiendo conmigo un tema especial y espero que sea de gran bendición. El tema se trata de mujer, tienes un lugar especial. Sí, Jesús nos dio un lugar especial a nosotras, las mujeres, y espero que sea de gran bendición. A continuación, disfruta del episodio. Bendiciones. Hoy estoy con la pastora Mildred. Pastora Mildred, un placer que esté conmigo en mi podcast Adorando al Rey con Yasmina. Es Eres un mío. honor. Es un honor tenerla acá. Esta es una mujer de fe y vamos a conversar con respecto a este tema maravilloso. Mujer, tienes un lugar especial. Pastora, díganos algo al respecto a esta oración. La mujer tiene un lugar especial en Cristo Jesús. Gracias, Dígame. gracias, vida, por la oportunidad tan preciosa que me concede. Definitivamente tenemos un lugar tan especial que muchas no conocemos aún, porque verdaderamente el Señor hizo todo en orden. Fíjate que el Señor desde el principio no nos creó nosotros primero. Y yo a veces digo, Señor, tú eres tan inteligente, porque si nos hubiera creado primero nos quedábamos con el mundo, porque muchas veces nos creemos que dominamos el mundo y es que el Señor nos hizo tan capaces, tan superdotadas, que tenía que ponernos en un lugar correcto, porque Él no se equivocó en empezar a crear una cosa a la vez y se tomó su tiempo. Cada día Amén. creó los cielos, la tierra, los pájaros, los animales, Él creó todo. Después creó el hombre y el hombre es una figura importantísima en la creación, pero luego dice que dejó lo mejor para lo último y eso lo hablo con respeto porque no es que seamos mejor que el hombre, es en cuanto a las capacidades que el Señor depositó en nosotros. Así es que, ¿por qué no puso quizás en sujeción, que muchas veces esa palabrita como que nos cae fuerte? Al principio yo no la Oh, entendía. Yo demasiado. de un lugar, ¿sabe? Los que conocen un poco de nosotros, digo, no me presenté oficialmente, pero yo soy la esposa del pastor Rey Mato, que es bastante conocido dentro y fuera de Puerto Rico, y una de las cosas que, que hablamos sencillamente es de nuestro propio testimonio, de lo que hemos vivido, porque verdaderamente si alguien te puede decir que la palabra de Dios es efectiva y que esas promesas que están puestas en la Biblia se pueden cumplir, esa soy yo y ese es mi marido. Y por eso Amén. andamos por el mundo hablando y predicando de que sí se puede, que un mundo difícil donde pudimos haber sido una estadística más de divorcio, por su misericordia estamos aquí de pie, porque en algún momento el Señor nos alcanzó, no venimos de hogares cristianos, no, nosotros venimos de hogares que no conocían al Señor, que tenían la religión de costumbre tradicional, pero no había una vivencia. Y nosotros a la edad de 16 años, los dos, es lo que él me lleva, son 4 meses, eh, fueron unos locos a predicar en la escuela superior y ahí le entregamos nuestro corazón al Señor. Yo me convierto primero, ese día él falta a la escuela y resultó que, que
Después que terminó el culto y que yo le di mi vida a Cristo, yo no sabía lo que había pasado. Yo le quería expresar a Él esa alegría, esa felicidad que sentía, pero yo no sabía que era que el Señor me había atrapado. Y en el caminar Claro, tantas cosas bonitas. Una de las cosas es que venimos de hogares completamente diferentes. Mi esposo viene de un hogar patriarcal, donde los hombres son dioses y donde la mujer es clase de segunda. Imagínate, y yo vengo de un hogar matriarcal, donde mi mamá era, como decimos en Puerto Rico, la que repartía el bacalao en la casa. No sé si eso se entiende allá. ya, sí, me imagino que sería, o sea, lo que decía la mujer era lo que se cumplía en tu casa. Entonces papi era una persona sumamente mansa. Mami era la que tenía el Los carácter. pantalones puestos, como decimos nosotros. Y, y sin embargo, un matrimonio duradero, porque no todo fue mal. O sea, sí, no aprendí Claro, la figura del hombre como se supone que se viera hasta en el caminar y después que me convierto y después que nos unimos en matrimonio. No, pero sin embargo fueron un hogar estable. Ellos, papi ya partió con el Señor, pero en realidad sí estuvieron casi 70 años de casados. Llegaron a 69 años, papi murió entrando a sus 92 años y mi santa madre cumple ahora en 2 semanas 95. Y si tú la wow, vieras, no, ya conociste un no, poco ya la de conocí por teléfono y de tiene la verdad que me fuerza que tú impactó. Me impactó la viveza, lo alegre que hablaba, la firmeza en su voz. O sea, una mujer de armas tomar, como de quien dice, ¿no? O armas tomadas sea, hasta el día de hoy. hasta el día de hoy. Y me imagino que entonces crecer en ese hogar y tener, o sea, una perspectiva de que tu lugar era otro, o sea, y que no era el que correspondía en Cristo Jesús. Porque a veces creemos que porque el lugar que nos dio el Señor en todo lo que es su creación, como que estamos en desventaja o no somos tan privilegiadas como el hombre. Por ejemplo, yo hasta llegué a pensar, y lo dije porque yo crecí en un hogar que no estaba mi papá dejó a mi mamá, mi mamá sola, pero mi mamá era como, no era de armas tomar, como quien dice, ella sufrió mucho, porque todo era mi papá y todo giraba alrededor de mi papá. Era un hogar patriarcal, pero éramos puras En niñas, casa éramos igual, cuatro niñas. Y entonces yo crecí con una mirada de que la mujer estaba en desventaja. Y yo decía, yo no quiero estar en desventaja. Y cuando tuve mi primera hija, yo no quería tener más hijas hembras. Es más, yo decía, yo no quiero tener más hijos. Y yo cuando salgo embarazada del segundo, decía que sea varón, porque yo no quiero otra niña a sufrir. Porque eso era en lo exacto. que yo crecí. La mujer sufre, la mujer lleva todas las de perder, la mujer, o sea, era una visión de la mujer errada que yo tenía, ¿verdad? Y yo lo que quería era, si yo iba a tener otros hijos, que fueran varones. Tengo el segundo, un niño, inmediatamente tengo muchos problemas matrimoniales, salgo embarazada de nuevo y son dos. Y mi clamor era, yo no quiero tener niñas que vengan a sufrir por un hombre. Yo no quiero tener otras niñas. Y el Señor me escuchó y me dio dos niños. Tienes tres Ahora mi hija, varones y una niña, la mayor es la niña, ya es la que te saludó temprano, y tengo tres hijos varones. Ya mi pero hija que tiene, lograste una niña, ¿verdad? Qué rico menos que mal que lograste la una niña. logré. Menos mal que el Señor sabía y me la dio primero. Pero después yo renuncié a esas palabras porque entendí que no era que estoy en desventaja o que a mí me tocó sufrir, sino que el, el, el,
¿cómo se llama? En esta naturaleza caída, en donde están los valores todos tergiversados, donde no hay una verdad en Cristo, no estaba esa verdad en Cristo en mi matrimonio ni en el hogar de mi mamá. Y por supuesto, el lugar que nos dieron fue ese. El de sufrir me tocó a mí, pero no es así cuando vamos a la escritura. Y quiero citarte Génesis 1:26 al 28. Y en esta versión me gusta mucho porque dice, hagamos al ser humano. Ya el Señor, Dios Todopoderoso, había pensado en el hombre y en la mujer, no solamente en el hombre. Y a veces no vemos esos pequeños, esas pequeñas señales que el Señor nos da, porque ahí dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Tanto el hombre como la mujer somos imagen y semejanza de Dios. ¿Qué pasa? Que hemos crecido hasta en religiones, en evangelios que mal versados. Y entonces nos oprimen y nos obligan a estar en una posición que no es la que Dios creó para nosotros. Y por eso quería tanto conversar con esto, porque sé que hay un lugar especial para nosotros, Eso que es, no es de invadir el lugar del hombre, eso es, pero tampoco de dejar nuestro lugar. Hay un lugar hermoso, poderoso. Y cuando trabajamos y sabemos y reconocemos cuál es nuestro lugar en Cristo Jesús, somos felices y somos y florecemos. Este, estamos tan felices con ser mujer, ser madres, o sea, eh, tomar todos los roles que nos corresponden a nosotras como mujer, pero desde el punto de vista de nuestro Señor. y fíjate Y qué es, lindo que cuando tocas ese versículo, ya desde ahí se nota cómo el Señor tiene en mente ya la familia, cómo el Señor ya tiene en mente el matrimonio, los crea amén. varón y hembra. Y así como Dios es más de una persona en él mismo, perdón, así mismo, cuando nos crea, de igual manera nos crea hombre y mujer. Y para que cuando tengamos este vínculo, sí tenemos la esencia de Dios. Y por eso es que dice que a imagen de Dios los creó, hembra y varón. Desde ahí ya se viene con el Ah, conocimiento del matrimonio, de esa unidad perfecta. Es más, el matrimonio es lo más parecido a Dios. Lógicamente, en este tiempo se ha tergiversado tanto, pero cuando uno lo sí, mira en la esencia, desde ese versículo, ya uno puede ir sacando eso. amén. Qué tremendo, porque ya en la misma creación. Porque si Sí, vemos que, por ejemplo, como han tergiversado de que la mujer tiene una posición inferior a la del hombre, de que que la no. mujer tiene que estar atrás, el hombre tiene que estar adelante, y todo eso que siempre nos han dicho desde pequeña. Este, pero vemos cómo el Señor aquí creó de una manera perfecta. Porque si fuera por orden de llegada, fueran más importantes los animales, No, 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 es que ¿verdad? siempre Satanás como supo el valor que Dios nos había puesto y cómo Dios nos colocó. Que eso es lo que muchas personas, por ejemplo en tu caso, por tu vivencia pasada desde la niñez, y muchas personas, porque hay muchas mujeres que han sufrido diferentes situaciones y todas son como para que se aplaste, de que se denigre. Y hoy en día Ujú. Satanás lo que quiere es denigrar la mujer para que no reconozcamos el valor y todo el potencial que Dios ha puesto en nosotras. Mira, nosotras tenemos la capacidad, y me da mucha pena, pero es la realidad, de poder levantar a un hombre, de llevar a un éxito o de destruirlo y llevarlo a la ruina. Sí, sí, y bueno, y esos casos los tenemos en la palabra. Vemos Uf, cómo Dalila destruyó a Sansón y exacto. vemos cómo Jezabel también, o sea, pues son muchos los casos de mujeres que destruyeron a un hombre, pero también muchas mujeres que lo levantaron, ¿verdad? Y cuando tenemos Y la entonces, visión correcta y estamos llenas de Dios, somos una amenaza que somos capaces de enfrentar al mismo Satanás y cubrir a nuestros maridos, ah, a nuestros hijos, a nuestra familia.
en el poderoso nombre de Jesucristo. Pero tenemos que creer, tenemos que levantarnos, tenemos que sacar todas esas cargas que nos han venido oprimiendo por años y llevarlas a los pies de Cristo. Si nosotras creemos, Amén. mira, somos una bomba atómica en las manos de Dios, en el buen sentido de la palabra. Eso me gusta. Somos una bomba atómica. Eso me gusta. Wow. Y ahora, ¿cómo sería eso? Porque de verdad que esto es poderoso. O sea, cuando lo tomamos, por ejemplo, de una manera literal, una bomba atómica destruye, Oh, tiene poder, ujú. ¿verdad? ¿Cómo sería eso en nosotros? Porque sería en la parte espiritual, porque nosotros no tenemos Ah, fuerza ni siquiera para levantar una botella de agua o levantar algo pesado, no tenemos la fuerza. pero Pero mira, sí tenemos la fuerza para empujar y pues, dar una vida de 3,5 kilos, por ejemplo. esa bomba atómica puede destruir para bien a las maldiciones generacionales y a todos estos ataques satánicos, o puede destruir para mal, para hundir nuestra familia, para hundir nuestros maridos, para hundirnos nosotras mismas, porque no estamos claras de lo que Dios tiene para con nosotros. O sea, que es un arma de doble filo. Por eso es que tenemos que estar De doble claras filo. y claras de la posición que el Señor tiene con nosotros. Y ya ahí depende de a quién le servimos. Eso es así. Porque si le servimos a nuestro Dios eterno, vamos a hacer una bomba atómica para destruir toda artimaña del enemigo. Pero Amén. si nos dejamos llevar por las artimañas del enemigo, vamos a destruir lo que Dios está haciendo en las vidas de nuestra familia, de nuestro entorno y de nosotras mismas. Este, Ahora, la otra vez escuché algo y dice, ¿verdad? Porque dice Efesios que la mujer debe estar sumisa, sujetarse a su esposo, Ujú, ¿verdad? Esta sujeción, por supuesto, debe ser voluntaria de la mujer, ujú. no impuesta por el hombre, de que el hombre le imponga a la mujer que se sujete, como es lo que normalmente se ve en el pueblo de Dios y también en lo que no es pueblo de Dios. Este, pero vemos entonces que hay una necesidad de parte, o sea, es necesario que la mujer se sujete para hacer esa bomba atómica o no. Es que precisamente es que la palabra sujeción se ha, no se ha explicado bien, por así decirlo, y no Ujú. cae fuerte. A mí al principio no entendía, yo sí te cuento de la historia de nosotros, todo lo que vivimos, para hoy en día decir, Dios mío, pero sí, ¿por qué no nos abriste los ojos antes para poder disfrutar a cabalidad? Porque el ser sujeta es ser una bendición. Nosotras, como yo te expliqué un poquito ahorita, tuvimos Ajá. creadas al final, no por más ni por menos, es porque Dios tenía todo en orden. Nos creó capaces, nos creó de la costilla del hombre y para estar cerca de su corazón. Y, no, y dice que nos Amén. superdotó, pero es que Dios nos dio unas capacidades para nosotras poder ver más allá de lo que quizás ellos puedan ver ahora. En el caso del matrimonio, nosotras vemos una parte y ellos ven otra. ¿Qué quiere decir? Que entonces podemos ver el panorama completo si estamos juntos en orden, como Dios quiere. Al nosotros ser sujetas a nuestros maridos, es respetarlo, es valorarlo, es darle su lugar, es reconocer que por encima del hombre, la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de nosotros es el hombre. Pero en todo esto hay una armonía. No es que seamos menos. Tampoco es que andemos detrás. Nosotros andamos a la par con nuestros maridos. Y cuando andamos respetándolo, reconociendo su parte, vamos a recibir también esa recompensa de ellos hacia nosotros. Muchas veces, porque cada caso, podemos aquí desglosar tantos casos hoy en día que suceden. Sí. Yo voy a hablar de lo general. Lo general es que no nos entendemos porque hay tantas diferencias que muchas veces en las salas de consejería recibimos
más o menos los mismos problemas. Y mi esposo muchas veces dice, ¿tú sabes cuál es tu problema? Que te casaste con una mujer, así que tienes que empezar a hablar el idioma de ella. Y tú que te casaste con un hombre, por lo tanto tienes que empezar a conocer la naturaleza del hombre, sus necesidades. Cuando nosotros despertamos a esas realidades, caemos en nuestras posiciones. El rol de Dios en la vida del matrimonio, en la vida de la familia, en la vida de los hijos, porque hoy en día vemos que los hijos están en primer lugar, tampoco es así. O sea, habría tela para cortar, como decimos acá, Oh, sí. en cantidad, pero cuando reconocemos los roles, la naturaleza, las diferencias que hay, tú sabes que Ujú. es bien gracioso. Yo les voy a recomendar el libro La mujer, el sello de la creación, porque muchas de las cosas que Ajá. estamos tocando, mi esposo la plasmó en el libro La mujer, el sello de la creación, y Qué de verdad con bien. una sabiduría increíble. Mira, este libro que está aquí. Tremendo. Se consigue Qué bien. online, me imagino que ustedes que están en Chile, no sé si allá llega a Amazon, pero se consigue por Sí, Amazon. sí, yo creo que sí. En este ratito que nosotras estamos hablando, no podemos decir todo lo que puede Claro. desglosar con más detalle y con más claridad en este libro. Pero básicamente, el hablar de las diferencias del hombre, por ejemplo, el caso del hombre tiene, tú sabes que el cerebro humano está dividido. En el caso del hombre, Ujú. usa más la materia gris y esa materia recoge por departamento, como que parcializa todo. En el caso de la mujer, usamos más la materia blanca, que esa entrelaza todo. Por eso muchas veces nuestros maridos dicen, pero es que tú entrelazas todo, el ayer, el hoy, el futuro, y nosotras no podemos separar nada. Ellos no, ellos están en una cajita. Si tienen coraje, pelearon, pero por la noche pueden querer tener intimidad y se olvidaron de aquello porque abrieron la cajita de la intimidad. Y nosotras no, nosotros estamos recordando lo que nos hicieron hace 10 años y todavía cosas que no hemos resuelto ¿Y qué conflictos trae eso? Porque si no lo conocen, y si no tanto la estamos mujer como el sanas, hombre, si no estamos sanas, no hemos sacado para afuera y hemos perdonado, ¿cómo vamos a gozar una buena intimidad? O sea, que es tantas cositas. Cuando uno empieza a comprender las diferencias, decimos, ay, ahora entiendo, me lo hubieran dicho antes. Y definitivamente, muchas veces, sí es verdad, la porque, realidad de los problemas que ajá, están viviendo los matrimonios hoy en día, básicamente son estos problemas de no entender nuestra diferencia, de no entender nuestras posiciones, y a veces pensamos que es que nos quieren aplastar. Hay diferentes situaciones que entonces claro, tampoco es para que nos cojan de alfombra, pero hay sus límites en todos estos casos. así es. Y con respecto a porque sabemos que, por ejemplo, en un matrimonio que esté sano, Ajá. que tenga a Cristo en su corazón y están tratando de esto, pero existe esta naturaleza humana que a veces no la comprendemos porque podemos tener a Cristo, pero no entiendo a este hombre con el que estoy viviendo, vamos a poner, ¿verdad? Y somos cristianos y nos amamos, pero no lo entiendo porque su naturaleza es así y yo soy asado. Y he visto, y lo digo porque he visto hogares cristianos en donde los dos, o sea, están en esa lucha tratando de imitar a Cristo, hacer las cosas bien para Cristo, pero llegan a estas limitaciones de la humanidad, de cómo somos, de cómo fuimos creados. Este, entonces, esa mujer a veces se siente, porque lee la palabra, mujer tiene que someterse a sus esposos como al Señor y lee todo esto, pero entonces ve al esposo que este es un energúmeno, ¿cómo me voy a someter yo a este hombre? ¿Por qué yo me tengo que someter a esto? Porque a veces nos creemos, y de verdad que, como dices tú, ¿verdad? Que nuestro cerebro está compuesto y vemos todo, este, creemos que sabemos más que ellos y a veces hasta conocemos más de la palabra que ellos y tenemos que ministrar y decirles a ellos, y lo digo no por mi caso, porque yo estoy soltera, sino
porque he visto matrimonios que son así. Y vemos a la mujer que está bien preparada y al hombre que todavía ahora, o sea, está como que intentando no sé qué, pero están intentándolo. ¿Cuál es esa posición y ese lugar que la mujer tiene que tomar en ese esposo que, que no es, como que dicen, no, no da el primer paso, no es, como decimos nosotros, echado para adelante? Ahí sí que tenemos que empezar a creer en las promesas. Señor, yo no entiendo, me siento muchas veces más capaz. Yo estoy viendo, si yo sé cuál es la solución, ábrele los ojos. Pero ahí sí tenemos que ser ciegas en creer estas promesas de Dios. Lógicamente, si es posible poder llegar quizás a alguna consejería con alguna persona de autoridad, algún pastor, algún miembro de la iglesia que tenga que sepamos que tienen un matrimonio estable, buscar ayuda. Tú sabes tantos recursos hoy en día que tenemos al Sí, alcance, eh, online, libros buenos, conferencias, o sea, siempre en este tiempo nos hemos adelantado, la tecnología nos ha ayudado mucho sobre eso. No es solamente quedarnos con nuestro punto de vista, porque muchas veces por pararnos en, quizás tenemos la razón, como te dije al principio, pero no estamos haciéndolo correctamente. El hombre se está sintiendo humillado, por lo tanto. ¿Y qué me dices del caso de una mujer cristiana con un hombre no cristiano? Mira, nosotros tuvimos, y esto te lo digo rapidito, una abogada en nuestra iglesia. Imagínate, una abogada que no perdía ni una. Entonces llegaba a la casa y era abogada también. Y ese hombre no podía más y estuvieron a punto del divorcio. El hijo se había convertido ya en nuestra iglesia y eventualmente llega ella y ella se dio una convertida que aquello fue increíble. Llega a la oficina gloria a de mi Dios. esposo y le dice, ahora yo quisiera que usted me permitiera sacar una cita para traer a mi esposo para que usted le diga esto, esto, esto y esto. Y mi esposo le dijo, no, esa no es la forma correcta. Tú eres la que le vas a modelar, tú eres la que vas a traer sutilmente y con amor a tu esposo. Imagínate, ella agarró la cartera y se fue por allí rabiosa. ¿De qué manera? Claro, el ímpetu de su profesión, de lo que ella es, y Imagínate, todo, regresa pensaba que era igual. y le dice, me quedé pensando en sus palabras, dígame qué hago. De alguna manera, el Espíritu Santo ya me tiene que no puedo ni dormir. ¿Qué usted quiere decir con que soy yo? Y entonces, si Él no quiere que tú no te congregues, no te congregues. En este tiempo, busca del Señor en tu casa, escucha los cultos online cuando Él no esté, ora por él. Él quiere ir a la playa, porque ellos tenían casa de playa y lancha y qué sé ni qué. Vete con él, pero demuéstrale que tú sí querías ir a la iglesia, pero que tú estás arrepentido. Es más, cuando él te diga que no vas para la iglesia con lo que yo sé que tú quieres ir, tú le vas a decir, mi pastor fue el primero que me recomendó que no fuera y que me quedara contigo. Ese hombre, imagínate, dijo, wow, yo voy a tener que conocer a ese pastor. Y resultó que para hacerte el cuento corto, ellos se levantaron un día y ella se iba a poner la ropa para ir para la playa y él le dijo, vete a la iglesia, a mediodía yo te voy a ir a recoger y entonces vamos, almorzamos y seguimos disfrutando la tarde. Ella lo abrazó, se lo comió a besos, ella había cambiado muchísimo, había tratado de morir y él se Claro, sentía más respetado. ¿Tú sabes qué ocurrió? Ella se llegó a la iglesia, se sentó pues con sus hijos y sus nietos y al rato se abre la puerta de la iglesia y era el esposo y el hijo lo reconoce y lo manda a sentar al lado de ella. Imagínate, ella se quedó fría y ese día él vino al Señor. Y es un matrimonio que ha rendido, ya están mayores, ya están retirados, pero todo por causa de ella reconocer de qué manera hizo valorar a ese esposo, un señor que verdaderamente muy bueno. O sea, lo que pasa pues que en la forma que lo trataban, pues él lo que hacía era resistirse. Pero con amor podemos
atraer no solamente a nuestros esposos, a nuestros hijos, cuántos hijos descarriados. Muchas veces no tenemos la forma correcta. Muchas veces está esperando ese niño grande rebelde que nosotros nos acerquemos, que le pidamos perdón por errores del pasado que no entendimos, pero que ahora el Espíritu Santo nos los trajo a la luz. Es esa persona lo que esté buscando sanar algo del pasado que se quedó inconcluso. O sea que nosotras como mujeres tenemos esas capacidades y podemos volver a ser ese vínculo que vuelva a reunir a la familia. Amén, wow. Ahorita pues, en todo lo que estás comentando, wow, digo, entonces tenemos un lugar de De privilegio, privilegio. porque, porque fíjate, por ejemplo, este ejemplo de la abogada, o sea, un lugar de privilegio, ella logró cuando se puso en la posición, el lugar que Dios había establecido para ella en su matrimonio, ella logró que todo su hogar girara en torno a Cristo, Exactamente. porque su esposo vino, sus hijos, ahora sus nietos, y hay algo glorioso porque la palabra del Señor tiene tantas promesas y el Señor habla de generaciones. Exacto. Él cuando nos escoge, no nos escogió a nosotros nada más, a nuestra generación. Y cuando una mujer entiende y vive en el lugar y empieza a hacer las cosas de acuerdo a la manera de Dios, toda su generación es impactada. Eso es así. Y hasta las amistades, los familiares, todo es impactado, Y porque solamente ella quiso tomar la posición que Dios le dio. nosotras tenemos la capacidad, nosotras y nuestros esposos y nuestros hijos, nosotras tenemos la capacidad de parar una generación tú sabes que hay maldiciones generacionales. Por ejemplo, aquel era Sí, adúltero y el otro fue, y el abuelo y el otro, cuando vienen a ver, te toque. Y a veces uno no quiere caer y te alcanza lo que no quiere, como dice la palabra. Y este evangelio se predica con testimonio. Yo te dije que esta semana pasó acción de gracias y básicamente ujú, en el culto del domingo lo que hicimos fue poner unos cuantos testimonios grabados de cosas que sucedieron durante este año. Y precisamente este año tuvimos un matrimonio en nuestra iglesia que ella es familia de una pareja que ya llevaba mucho tiempo con nosotros. Son familia, prima o sobrina, algo así. Y esta señora tenía la herencia de sus mm, antepasados, su mamá, su abuela, de caer en depresiones severas. Y esta señora se había intentado suicidar y estaba, no ah, hablaba, no podía hacer nada. Un matrimonio de 36 años, un marido bueno, que soportó todo ese dolor cuando el familiar de nuestra iglesia los trae a la iglesia, recibe consejería, pero ella decía, ya yo no creo ni en Dios, eh, lo poquito que hablaba. La cosa fue que ella empezó a ir a nuestra iglesia. El día que me la presentaron, parecía una momia en esa silla. Yo le veía su mirada perdida. El marido actuó ah, con esa tristeza, pero él le había suplicado, por favor, por mí, vamos hoy a la iglesia nada más, aunque sea hoy. Ella accedió a seguir yendo y poco a poco el Señor fue transformándola. En este culto esa mujer testificaba con alegría, hasta más linda se ve rejuvenecida. Y ella contó cómo cada ah, una de sus antepasados, su mamá, su abuela, bisabuela, habían caído en esa maldición de depresión severa, a nivel que ella se intentó suicidar y todo. Ella se levantó y dijo, hasta aquí terminó esa maldición para mis hijos. Ahora ah, lo que yo dejo es un legado de bendición, de alegría, de aleluya, levantarse y de hacer conquista a las próximas generaciones. Mira, a mí se me paran los pelos de saber que wow, nosotros nos levantamos y podemos detener esas maldiciones que quieren caer sobre nuestras familias y que venimos arrastrando y no estamos conscientes que podemos detenerlas. ah, Qué tremendo. amén, maravilloso, sí. Con el Señor somos más que vencedores Sí, y es tremendo
la herencia que le podemos dejar a nuestros hijos Amén. y no permitir que el enemigo venga a robarla, sino que más bien estar alertas y dar a conocer esas grandezas, Sí, esas promesas maravillosas que tiene para nosotros y para nuestros hijos. Por ejemplo, yo recibí a Cristo y tendría como 29 años. Ya tenía mis hijos, tenía una vida completamente destruida, totalmente destrozada, sin 4 niños, deudas y ese mismo año me tuve que huir de mi casa, me quedé desempleada, endeudada porque debía el carro y con 4 niños, los gemelos tenían 5 años, wow, 6 y 12 y 11 años. O sea, ese era el cuadro de desesperación cuando Jesús me alcanzó. Y era desesperante. Y yo vengo también de una familia en donde mi mamá divorciada, mi abuela divorciada, y ella se volvió a casar con otro señor, mis tías divorciadas, las mamás de mi mamá abandonada, una madre soltera, la otra tía también abandonada, o sea, todas las mujeres solas, levantando sus hijos solas. Y yo también me levanté y dije, hasta aquí, yo soy la última de mi generación. aleluya. Mi hija va a tener un hogar hermoso. Mis hijos van a casarse con unas mujeres hermosas y unas princesas del Señor, una ayuda idónea. Ya esto no lo Wow, quiero más en el nombre poderoso de Jesús. Porque cuando entendí cuál es mi lugar, exactamente. ya yo dije, yo no No más. voy a seguir comiendo lo que el enemigo me está mostrando. Qué tremendo. Ya yo no soy una víctima de lo que el mundo, el hombre, el papá de mis hijos, mi esposo, con el que yo pensé y soñé que iba a vivir una vida hasta que llegáramos a viejo y criáramos nietos y todo lo demás. Pero ese sueño nunca se cumplió. Fueron 10 años, 12 años nada más, y horrorosos los últimos años, que tuve que huir por mi vida y por la vida de mis hijos. ¿Ves? Pero no te Entonces, quedaste estirada en el colchón del lamento, te levantaste. no, una vez alguien me dijo, este, lo difícil es estar colgando de que me voy a caer, me voy a caer. Cae al piso para que te puedas levantar. Exactamente. Y yo me solté, Wow, caí al piso, fue una realidad dolorosa, horrible todo lo que yo viví en ese entonces, porque aparte tenía persecución de parte de él que me quería matar wow. y yo tuve que esconderme, pero llegó un momento en que empecé a decir, él es el que tiene que huir, porque él se está enfrentando a mi Padre, que es el Dios Todopoderoso. Y cuando yo empecé a entender mi lugar, mi posición, que yo soy una hija amada de Dios, que yo tengo un defensor, todo empezó a cambiar. Un día yo iba hacia otra ciudad allá en mi tierra, donde yo trabajaba, mi ciudad era más pequeña y iba a la capital del estado, que se llama Maracaibo, no sé si lo has escuchado. Maracaibo es famoso, ¿verdad? Del sur de allá de Venezuela. Yo soy de Cabimas y yo iba a trabajar a Maracaibo ese día, a la oficina. Y iba pasando por un lugar de más o menos una hora de trayecto. Y claro, yo no iba lento, iba a 80, 100, a 100 la velocidad. Y ya iba yo sola con mi música, iba con alabanzas. Y cuando veo por el espejo retrovisor que me llega así, ¡uf! El carro de él. ¡Uf! Y empieza como a intimidarme, y yo iba como a 100. Y yo dije, yo no voy a correr, a salir huyendo. Y yo lo único que dije, Padre, en el nombre de Jesús, bendícelo. Aleluya. Cuando yo me quedo en mi mismo canal sin moverme, sigo mi mismo canal a mi misma velocidad, cuando siento que se me pone aquí al lado y ¡uf! Salió, se fue. Y Padre, guárdalo en el nombre poderoso de Jesús. Después, muchos días después, voy a que mi abogado, y el abogado dice, por aquí vino él y dijo que ¿qué haces tú con tanta gente en el carro? Que te vio por allá por la Rita Aleluya. y tenías el carro lleno de gente. Y yo,
me acordé enseguida y si yo ese día iba sola. Eso eran los ángeles del Señor que me acompañaban y por eso salió de esta Él pelea voz por nosotros, no corriendo. tenemos que pelear nosotros. Cuando yo entendí mi posición, el lugar que tengo en Cristo Jesús, que yo soy su hija amada y Él me guarda, Él me cuida, Wow, huyó porque sus intenciones eran santo, malas. santo. Quién sabe qué quería hacer, pero como Él atentó tanto contra mi vida y contra mis hijos, que yo siempre salía huyendo. Y ya después yo dije, Él es el que tiene que huir delante de mí. Porque si yo estoy contigo, Señor, no tengo por qué temer. Y fue allí donde el Señor me empezó a mí a como que, yo, sí, sí, sí puedo, sí puedo. Entonces, gloria a Dios. Y lo hizo de tantas formas, de tantas maneras, que ahora yo miro hacia atrás y digo, wow, Señor. Y muchas personas me dicen, ¿cómo lo hiciste? Eso es Cristo lo me que ayudó. deseamos, que estas mujeres que estén escuchando entiendan la capacidad tan bella que el Señor nos ha puesto, que solamente tenemos que ser fiel y ser íntegros en lo que Amén. Dios ha puesto en nosotros, en que la gloria no es para nosotros, la gloria es de Dios, porque Es nos de nuestro reviste. Él es el que nos levanta, es el que nos da la salida. En momentos oscuros, Él es el que trae la claridad. O sea, nosotras no Señor. somos las Amén. que peleamos, Él va delante de nosotros. Me gozo tanto también cuando mencionaste de que el carro estaba lleno. Yo me imagino que diría, espérate, que patitas para que te quiero, como decimos acá en Puerto Rico. ¿Y quién lo hizo? Mi Señor. Porque también a veces tenemos que entregar nuestras Sí. cargas. Nosotras no podemos cargar con todo. A veces, por supuesto, cuando una mujer queda sola y tiene que levantar a sus hijos, tiene que cargar con todo, pero tiene que reconocer que no está sola en ese proceso, que nuestro Señor la ayuda y la levanta, que ahora su esposo es Cristo y el padre de sus niños es nuestro Señor. Y si el padre de sus hijos no ve de ellos, la palabra dice que el que no provee para los suyos es peor que el impío. Ujú. Y no hay nada peor y que le entristece tanto al Señor que un padre le robe el pan a sus Mm. hijos. O sea, Hasta eso tiene cuidado el Señor. Pero tenemos que confiar en Él. Yo, de verdad que de esto es mucho lo que tenemos que hablar, sí, ¿verdad? sí. Pero hay otra cosa que quiero compartirte y es que el Señor también nos describe como la corona, que somos la corona del hombre. Ujú, O sea, hay un lugar ujú. especial. Hablamos que no estamos atrás, estamos a un lado, ¿verdad? Porque Él nos sacó de la costilla. Pero hay otra parte en donde nos dice, y es en Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma a sus huesos. Tenemos también un lugar De que privilegio, es sí. como quien dice, de evidente, o sea, cuando llega un rey a un lugar, ¿qué es lo que brilla? La corona, Sí, ¿verdad? ¡Wow! Y con lo que brilla la corona. Por ejemplo, cuando el pastor Rey Matos llega a un lugar y miran usted su corona y ven cómo usted lo hermosea a él. aleluya. O sea, es también un lugar de privilegio, un lugar hermoso. Y de esto también podemos hablar, muchísimo, Muchísimo. ¿verdad? Lo Prácticamente lo que, hemos explicado, porque nosotras tenemos la capacidad de rodear al varón, que eso muchas veces lo dice la Biblia, y eso lo dice, y en términos espirituales es que es poderoso. Nosotras muchas veces sí. somos las que vamos a proteger, espiritualmente hablando, Ah, a nuestros maridos, a nuestra familia. ¿Tú has llegado a algún hogar donde de momento tú entras y como que el ambiente no fluye y tú miras el estado de la mujer? Es que nosotras hacemos el ambiente muchas veces en el hogar. O llegas a un hogar donde te sientes libre desde que llegas y tú ves a esa mujer radiante, sirviendo, atendiendo. Nosotras tenemos un punto clave
clave, o sea, y no es para opacar al Wow. hombre, al contrario, lo hacemos brillar. Aleluya. Lo hacemos brillar, resaltarlo. Amén. Wow, qué tremendo. O sea, eso es Poderoso. maravilloso lo Tenemos que que entenderlo Dios y creerlo. nos ha entregado. Y hoy, en esta generación, en este mundo en donde se ha tergiversado tanto, en donde se le ha dado un falso empoderamiento a la mujer, y lo que es el feminismo y todas esas tendencias que hoy lo que han hecho es más bien denigrar la posición de la mujer. Y vemos tantos artistas también cantando y hablando cosas que uno dice, wow, eso no es lo que Dios diseñó. Nosotras tenemos que ser esas voces que se levanten a volver a su lugar, a su posición correcta, a su posición original, lo que el Señor nos ha entregado a nosotras como mujeres, en el nombre poderoso de Jesús. Pastora, esto ha sido de verdad No sé cómo se ve el tiempo maravilloso. tan rápido. Ahora, wow, sí, sí, muy bien. Ahora quisiera que me diera unos tips para estas mujeres jóvenes que están empezando un matrimonio, que están empezando una relación. Ese tip de que ellas aprendan ese lugar que Dios les dio. Sabes que yo creo en que no solamente las consejerías prematrimoniales antes del matrimonio son buenísimas, sino después de casado, nosotros tenemos que seguir preparándonos, capacitándonos. Cuando vamos a llegar, por ejemplo, a estudiar abogacía, eso no es me matriculé y ya soy abogada, o sea, pero sin embargo, para ser mamá, para ser esposa, sencillamente nos casamos y ¿qué venimos arrastrando? Todo lo que traemos de nuestra Ujú. cultura de infancia. Así que no nos conformemos con lo que sabemos y preocupémonos por seguir mejorando, por seguir estudiando, agarrando buenos libros, escuchando buenas prédicas de familia, o sea, estar al día. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos bendecir el corazón de nuestros maridos? ¿Cómo poder llegar y bendecir y respetar a nuestros hijos para cada vez seguir no solamente mejorando, sino sanando? Porque cuántas personas reaccionamos de tal manera y es porque lo que vivimos se quedó tan impregnado que aún conociendo la palabra, son tantos años Ujú. criadas de una manera que a la hora de la práctica no sale la palabra de Dios, lo que sale es la enseñanza de esa cultura pasada. La estructura que trae, ¿verdad? La estructura que trae Así que hay familiar, que concientizar. arraigada. Oren, oren aunque sea unos minutos diarios, bendíganse uno al otro. Si tienes hijos, no dejes ni te gastes el lujo de que salgan de la casa sin imponer las manos, especialmente si está el varón, que el varón imponga las manos. Pero si aún eres mujer sola, toma esa posición y bendice a tus hijos cada vez que salgan. Porque es una Amén. marca, un sello que el mismo Satanás, cuando lo ve, dice: este está marcado por el Espíritu. Mm, Así que veamos, amén. nosotras somos una guerrera, aprendamos a usarlas correctamente. No es soplar un chofal y no es solamente derramar aceite, amén, mira, eso son añadiduras. Es el modelaje, es el creer, es el ser humilde. Si te fallé, sé sensible, pide perdón, lo hice mal. Eso muchas veces lo que hace es nos ganamos autoridad delante de nuestros hijos al nosotros pedir perdón. Así que habría tanto Así que es. contar, pero Sí, básicamente quedará para otras ocasiones. Fíjate, bueno, el Señor Jesucristo en su ministerio nos trajo y nos restituyó. qué lindo. Restituyó nuestro lugar especial Amén. en lo que Él desea, cuál era nuestra posición. Y qué hermoso que lo podamos conocer, podamos disfrutarlo plenamente y enseñárselo a otras. Amén. Ha sido de verdad un grato honor poderla tener en el podcast y compartir esta hermosa palabra. Así que
se lo digo a usted también y a toda la audiencia, no tengas miedo de adorar a Dios demasiado. El peligro está en adorarlo muy poco. Finalmente, recuerda que tienes un día lleno de vida en donde Ay, puedes darle la muchas gloria y la gracias. honra a nuestro Señor Jesucristo. Le bendigo, amada. Espero volverla a ver y bueno, que sea de gran bendición para todos. Gracias. El Señor le bendice y que tenga muy buen Muchas día. bendiciones y que la pasen lindo. Amén y amén.